Vamos a ir de inmediato con Christian Hudtvalkер, pero antes decirles que a nosotros, se ha comunicado con nosotros el propio ministro del Interior, el señor Dimitris Enmanche, y señala que inmediatamente su compromiso es actuar de forma enérgica e inmediata. La policía ha tomado acción y daré instrucción para que me mantenga informado de los avances a propósito precisamente del reportaje que ha presentado José Miguel Hidalgo sobre estas bolsas que favorecen y hacerse la vista gorda de malos policías con estos colectiveros, que en realidad abundan en todos lados. Pero por otro lado, Christian, ¿cómo estás? Hemos presentado hoy una revelación muy importante. Todas han generado reacción. Reacción inmediata. El Ministerio del Interior inmediato y la de la OCE también inmediatamente, justamente por el Club del Tarot. Justamente, estábamos hablando un poco del sistema que nunca cambió, ¿no? O sea, de Lavajato al Club del Tarot. Estamos hablando de mafias que se han mantenido organizadas de una y otra forma. Hemos visto también en niveles de funcionarios hoy que precisamente direccionan, cobran coima, pagan coima, y eso se sigue haciendo exactamente lo mismo con otros personajes. La falta de voluntad política también creo que es fundamental para que simplemente hayan cambiado los nombres de los actores en la trama de la corrupción y que sin embargo la corrupción ni siquiera esté igual al tema de Lavajato, sino incluso mayor. Y claro, la noticia que también llamó la atención esta semana es que un juzgado supremo, creo que además, claro, ¿no? Creo que encabezado por César San Martín, le dio la razón finalmente a Odebrecht para que pueda seguir contratando con el Estado en el caso específico de la reconstrucción con cambios en diversas zonas del país, sobre todo en el norte. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que está pasando de una cosa a la otra, no? Esa es la tragedia, ¿no? Absolutamente nada del Ministerio Público se ha dedicado a hacer mucho de política, pero lo que yo planteaba en su momento cuando salió Lavajato era que se debió convocar, obviamente, la parte de la Fiscalía, la parte del Ministerio de Justicia, MTC, Ministerio de Economía, una consultora, y cambiar la modalidad cómo no solamente se entregan en concesión las obras, sino luego finalmente el tema de las adendas, el tema de los aumentos del presupuesto. Hay una columna interesante de César Azabache que habla justamente de crear como esta caja de cristal para los procesos, que toda la ciudadanía pueda controlar, que no hay ningún tema de corrupción. Nadie ha querido poner justamente el énfasis ahí. Y ahora, como la historia de este muchacho que ha penetrado en el sistema y que finalmente le daba el dato exacto a la empresa para que pusiera un poquito menos y ganara la licitación. Así Ojo que este dato desde el 2020 quiere decir que, claro, siempre se está encontrando una manera de, digamos, de corromper el sistema y obviamente, repito, lo único que cambia son quienes se favorecen. Los que se perjudican siempre somos los mismos. Todos los ciudadanos peruanos que pagan impuestos y que finalmente no son parte de estos tinglados de corrupción. Ciertamente. Bueno, te dejo a ti, aquí pongo punto final. Vayan con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Buenas noches. Bien, nosotros arrancamos sin medias tintas. Suéltame la cuña. Bien, a ver, el tema de la corrupción y sobre todo la corrupción vinculada a un gobernante, el cargo finalmente no más alto de nuestra nación. Claro, uno diría que la pistola humeante respecto de Pedro Castillo todavía no está ahí, pero vaya justamente que parece que nos vamos acercando a una responsabilidad y a pruebas, indicios directos de que Pedro Castillo efectivamente, como ya lo han dicho colaboradores eficaces, lidera una organización criminal al interior del gobierno. Yo lo decía, digamos, por la falta de reacción, ¿no? Me acuerdo cuando salió el tema Lavajato, una bomba. Luego en el caso de Martín Vizcarra también una bomba. Más allá de que siempre, claro, están los que dicen ser republicanos, etcétera, y que finalmente, claro, el tema de la corrupción solamente cuando son sus enemigos le saca roncha, pero también tiene su propio corrupto. Sí es corrupto, pero es de los míos. Bueno, parece que exactamente pasa ahora lo mismo con Pedro Castillo, con Juan Silva, porque me parece que la reacción pudo haber sido, digamos, mucho más activa. No tanto de indignarse, ¿no? Yo siempre digo ese tema de preocuparse, más bien hay que ocuparse, pero sobre todo desde el Congreso de la República, me parece que no ha habido mayor reacción concreta, en acciones, no solamente en palabras. Y eso es lo que más llama la atención. Parece que se está logrando lo que este gobierno parece decidido a imponer en el Perú. La normalidad de la corrupción, la normalidad de la incapacidad, de la ineficiencia, la normalidad de no poner al Estado a trabajar para los peruanos, sino el Estado como un botín para quien finalmente ocupa un cargo en el Estado. Vamos un poquito
a recordar lo que ha sido este último audio, que finalmente no ha salido el audio, como así fue el primero, ha salido únicamente la transcripción. Lo de siempre, y a eso me refería. Algunas voces que en redes sociales, incluso el propio exministro Silva, tuvo la frescura, ¿no?, de tratar de ponerle una duda a las transcripciones que se habían mostrado a fines de esta semana. Creo que jueves fue que se publicó, el día viernes todo el mundo recoge y replica la transcripción y claro, entre el viernes y el sábado hubo una duda. Se habló de que tenía sello de agua, de que no era finalmente el Ministerio Público. El sábado en la mañana ya todo estaba confirmado, pero más allá de todo ese rifirrafe de que no era, la frescura, vamos a decir las cosas por su nombre, la conchudez del señor Juan Silva y todas las personas vinculadas al gobierno, me parece que eso queda de lado con lo que se ha conocido. El señor Juan Silva recibiendo lo que es claramente una coima. Vamos a escuchar, por favor, porque Punto Final también trabajó en una nota el tema de la conversación entre Samir Villaverde y la conversación con Juan Silva. Parece una menor de edad, mejor ni mencionarla, está ahí en el documento. Muéstrame, por favor, la primera parte. Pero los amigos de Tapuza han mandado acá, me han mandado un presente para usted. 100 grandes para usted. Ya, ahí lo dejo. Este es. O sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente de una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata. Para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Entonces, esta es la primera gestión que hemos logrado. Siempre hubo la duda, ¿no? Incluso hoy se mantiene la duda. Creo que es Perú 21, la mayoría de diarios habla de 100.000 soles. Por ejemplo, el diario de La República habla de 100.000 dólares. Parece que desde la Fiscalía el dato justamente son los 100.000 soles. Pero ojo también acá la diferencia, ¿no? Porque no es solamente, digamos, un funcionario al cual se le acerca una persona e intenta coimearlo. Ni siquiera intenta, porque definitivamente lo logra. No, aquí lo que hay es gente que ha llegado al gobierno y en este caso particular el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y está la casa de qué negociados hacer. Esto también queda de manifiesto en otras partes de esta transcripción de este audio que, ojo, se grabó en la casa de Juan Silva en el cercado de Lima. Muéstrame la otra parte, el segundo audio, por favor, o la transcripción. Juancito, mire, le comento, ya nosotros al día de mañana confirmado, ya está que la carrera de Tarata está ganada, ya está ganada. Ayer y hoy se están jugando 2 carreras más. Claro, no son grandes, son de 65 y de 64. A 0.5, pero están a 80. Pero también igual tenemos el control y pasado mañana, esta semana que viene, salen esas sí 2 grandecitas, 265. Y van a salir 18 conservaciones en descentralizado y en la parte nacional van a salir como 11. Entonces, digamos, a diciembre van a haber cantidad. Pero siempre hay un intervalo de esperar la buena pro, los documentos y todo ese tema. El botín, ¿no? Es increíble. Y eso del 0.5, yo no sé, antes finalmente se hablaba de otros porcentajes, pero bueno, eso es lo que habría justamente planteado Samir Villaverde. Esa es la figura, ¿no? El Estado como un botín, y Juan Silva ni siquiera contradice algo ni nada. Él está finalmente en su salsa. Y claro, lo que llama la atención es eso que estuvo en la conversación anterior, el audio de la semana pasada, antes incluso de los 30.000 soles, cuando Bruno Pacheco le dice a Samir Villaverde, ojo con Juan Silva, que el hombre toma nota. Es decir, no era un simple receptor, vamos a decir, pasivo de las coimas, sino que, claro, si a él le mencionabas un negocio, él se mosqueaba, se daba las pilas, trataba justamente de cerrar al que se lo había ofrecido y llevarse todo él. De hecho, esto se ha generado primero porque a Bruno Pacheco lo agarraron infraganti. A partir de ahí, recordemos, estos audios, ¿no?, respecto de la SUNAT, respecto del tema del mercurio, y a partir de ahí empieza toda una investigación que finalmente nos ha llevado a encontrar esto. ¿Y cuánto más habrá todavía por descubrir? Ese fue el caso de Bruno Pacheco. Y ojo al tema de Bruno Pacheco, porque repito, era el secretario general de la presidencia. A ese tema voy a volver en breve. ¿Cómo así llegó Bruno Pacheco a secretario general? Repito, a partir de ahí se va detectando todo el tema de la corrupción. Fue una pelea
Porque claro, Bruno Pacheco, lo mostré en el cuadro la semana pasada. Por un lado, Karelim López, los hermanos Pasapera. Por otro lado, estaba justamente Samir con varias empresas, las chinas, la gente de INIP, los Aguilar, la nota que también acaba de presentar hace instantes Mónica con Christopher Acosta. Entonces, todos estaban detrás de las obras y finalmente quien perdía se picaba, y eso fue lo que generó que Karelim López empiece a hablar y nos haya dado las pistas iniciales, aunque ya todos los conocíamos, ¿no? Por eso yo decía que la colaboración eficaz de Karelim López, en todo caso, se la daría a otras personas. Karelim López solamente contó que ella sabía lo que ya nos habíamos enterado a través de la prensa, y Samir Villaverde sí viene a aportar pruebas contundentes como son estos audios y estas transcripciones. Este es el último audio de los pocos que hemos extraído, ¿no?, de toda la transcripción. Aquí habla el ministro Silva. Ojo al piojo, a ver. Yo ya le mandé el tema del pata. Le he mandado 200, porque hay más pecadores que tú y sería algo bueno. Entonces manténgalo allí. Después me ha mandado otro tema y ya no ha dicho nada. Y ahí está también lo que va a haber que, porque, ojo, hasta ahora no nos han entregado audios o pruebas directamente de lo que ha sido el proceder de los famosos niños. Ojo, creo que a 2 le han dado impedimento de salida también, como el ministro. A 2 nomás, ¿no? O sea, 4 han quedado fuera, o creo que han sido 4 más el ministro y 2 han quedado sin impedimento. Se los confirmo en breve, pero ojo que todavía no nos llegan las pruebas a través de un audio, de una transcripción, de cómo se habría generado la corrupción justamente con estos congresistas de la República. Por eso Acción Popular queda hasta las patas de los caballos. Ya no hay vuelta a quedarle, y todavía con el audio que ha salido de Mari Carmen Alba, también la gran pregunta es qué viene en el Congreso con la nueva mesa directiva a partir del 28 de julio. Pero bueno, ahí está finalmente las declaraciones de Juan Silva. 200 por acá, es decir, habían... ¿Perdón? Doroteo, entonces Juan Silva, Doroteo y Darwin Espinosa, las 3 personas, 2 congresistas y el exministro Silva con impedimento de salida del país. Ahí está. Ahora, ¿qué viene para con el exministro Silva? Ojo, para él poder, por ejemplo, darle una prisión preventiva, una detención preliminar, tiene que pasar primero por un proceso ante el Congreso de la República. El Congreso de la República no lo puede hacer de motu propio, se lo tiene que pedir la Fiscalía, en este caso el fiscal de la Nación, que es quien tiene a cargo esta investigación. Aún no lo ha hecho. ¿Qué otras cosas, qué medidas restrictivas se pueden tomar contra una persona como Juan Silva, que, repito, ha sido ministro de Estado? Bueno, ya lo saben, el impedimento de salida, que de hecho se le ha dado, pero hay una que a mí me parece fundamental y yo no entiendo por qué aún no se ha tomado, que es la figura del allanamiento. Si estamos hablando de dinero en efectivo que se le había llevado en maletas, el Ministerio Público está haciendo suya esa información. ¿Qué se espera para el tema del allanamiento? Ojo, el día de mañana se le ha convocado a declarar al exministro Silva, pero leía también en un tuit de abogado procesalista también, ¿no?, que dice, ojo con el artículo 117 del Código Procesal Civil respecto al tema de que tiene que pasar un plazo entre la apertura de una investigación y cuando se le convoca a declarar. Ahorita lo voy a revisar. Wilber Medina justamente lo escribía también en el tuit. Así que, ojo al piojo con esos temas. No se les puede dar la posibilidad, ¿no?, a los investigados de que luego puedan reclamar algún tipo de error formal en la investigación que se les viene dando. Dime, por favor. Vamos entonces, ahí estamos, en ese mismo tema, 6 de junio, pero el fiscal de la Nación también ha citado al propio presidente de la República. Ahora, me imagino que Pablo Sánchez, no sé, no le gusta el fútbol, no sé la verdad, ¿no? O no ha querido tener un protagonismo especial, no lo sé. En la previa del partido para la clasificación al Mundial de Qatar, se le ha convocado al presidente de la República. Entiendo que Juan Silva ha dicho a priori, ojo, que no va a ir el día de mañana. Vamos a ver qué nos dice Benji Espinosa, el abogado del presidente de la República. El Ministerio Público ayer tuiteaba: la Fiscalía de la Nación cita al presidente de la República, Pedro Castillo, para el lunes 13 de junio, 10 de la mañana, y al exministro de Transporte, Juan Silva, para el 6 de junio. Lunes y lunes 6 mañana, lunes 13 el otro lunes. También brindarán sus declaraciones Víctor Valdivia el 9 de junio, Edgar Vargas el viernes 10 de junio, ambos integrantes del comité de selección de la licitación del puente Tarata 3, esa que justamente decía cuando le entregaba los 100.000 soles Samir Villaverde al ministro Silva, que ya se había ganado. Es cierto, se ganó, luego se anuló,
porque se conoció todo lo que se conoció a través justamente de la investigación a Bruno Pacheco. Asimismo, citó a la ex viceministra de Transporte, Fabiola Caballero, para el 7 de junio. Mira tú, al que mencionamos nosotros, no está en el radar de muchos, ¿no? No lo vi justamente, por ejemplo, hoy el diario El Comercio hacía también una infografía, un cuadro, pero no aparecía Alex Starost. Para el 8 de junio próximos, en ambos casos para sus declaraciones testimoniales. Alex Starost y Fabiola Caballero. Esta también fue nombrada en los audios de la semana pasada. Ahí está, la Fiscalía de la Nación avanza. Pero ojo, creo que viene el tema de los fiscales supremos, ¿no? Correcto. Pablo Sánchez es solamente momentáneamente fiscal de la Nación. Recordemos, se le venció el plazo a Zoraida Ábalos y se supone que tenía que elegirse, nombrarse a un nuevo fiscal de la Nación. Como solamente eran dos en la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez y Zoraida había dicho no voy más, obviamente le tocaba a Pablo Sánchez. Pero ¿qué ha pasado esta semana? El día viernes se han elegido la Junta Nacional de Justicia, se ha demorado y todavía se va a demorar más con los que faltan, porque entiendo que tienen que ser 6, ha nombrado a 2. Ya con 2 nuevos fiscales supremos, tenemos los nombres por favor y las fotos, hay una nota muy interesante de Ricardo, de Ricardo Uceda el día de hoy en El Comercio. Revísenla, por favor. Justamente habla sobre estas nuevas 2 personas, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena. Se han estado sacando los ojos y como siempre, campañas en diversos medios de comunicación que tienen sus favoritos, tienen sus predilectos, este sí, esto no. Y claro, nadie dice finalmente que son jugadores del sistema judicial. Hay muchas ONGs que hablan, sí, se creen la conciencia moral del país, pero no dicen que también tienen intereses. Bueno, más allá de eso, la Junta Nacional de Justicia hizo su chamba y Patricia Benavides ha sido electa junto con Juan Carlos Villena. Uno de ellos 2, lo más probable es que, ojo, que sea Patricia Benavides, va a ser nombrada fiscal de la Nación. La pregunta es muy difícil, ¿no? Yo lo veo muy difícil que se vaya a tirar para atrás en lo que el fiscal de la Nación ya decidió hacer. Ojo, lo podría hacer, pero yo creo que se vería muy mal, ¿no? Que decida, bueno, sí, se abrió, pero aquí nomás lo dejemos suspendida y volvemos a retomar tras el mandato, ¿no?, de Pedro Castillo. Patricia Benavides, hay que estar atentos entonces, seguramente ella será la fiscal de la Nación y vamos a ver qué dinámica le da a la investigación al presidente Pedro Castillo, también a Juan Silva y también obviamente a los congresistas. Ese es el tema también importante. Muéstrame el otro tema entonces, con eso vamos. Perdón. Cambia absolutamente todo el juego. Cambia absolutamente todo el juego porque ahora que va saliendo esta investigación, por eso yo decía, ¿cómo así nadie ha planteado, no sé, el tema de una acusación constitucional, una vacancia, no sé, algo concreto con la información que ha salido? Por eso yo digo, esta normalidad respecto al tema de la corrupción. Pero bueno, esas vías finalmente se vuelven cada vez más complejas o en todo caso más que complejas, impredecibles, porque ya no hay esos bloques como por ejemplo los 37 congresistas que tenía inicialmente Perú Libre. Perú Libre se ha quedado con 17. 20 bajas en total, ¿no? De 37 a 17. Los últimos creo que han sido 4 o 5 que se han ido esta semana. Los no agrupados, 14. Ojo que de estos no agrupados están los que últimamente han salido de Perú Libre. Podrían ir, ojo, a Perú Democrático con 7, que es la nueva bancada de Guillermo Bermejo, Betsy Chávez, etcétera. Y Cambio Democrático 5. ¿Dónde están mis profesores? Aquí está, el bloque magisterial. Entonces, de los no agrupados, varios que salieron de Perú Libre podrían optar o por Perú Democrático o por venir al bloque magisterial. Entonces, claro, Pedro Castillo ya no tiene que estar rendidamente entregado a Vladimir Cerrón para que no se dé el tema de la vacancia. Ahora tiene que negociar y conversar con otros partidos políticos también. La pregunta es, ¿este va a ser el respaldo, ¿no? Bloque magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático, algunos no agrupados van a hacer el respaldo y finalmente Perú Libre también va a votar con la oposición de este lado de acá de la derecha? Ya se había planteado inicialmente en algunos temas, por ejemplo la posibilidad de la censura a Aníbal Torres. Ya se hablan de que algunos de Perú Libre dicen, bueno, sí, lo tenemos que analizar, o así también como votaron para la censura de Betsy Chávez. Entonces, la conclusión: el juego político en el Congreso de la República se vuelve mucho más complejo y mucho más impredecible. Dicen que Podemos también podría volver a aparecer como bancada.
porque uno de los no agrupados, entiendo Luis Picón, podría justamente pedir ser Podemos, volverían a tener 5 nuevamente y podrían conformar una bancada. No se descarta que aparezca una nueva bancada también, sumando 5 más congresistas de esos 14 no agrupados. Esto nos lleva al tema fundamental de qué es lo que va a pasar con la mesa directiva a finales justamente de esta legislatura. Creo que acaba 15 de junio, creo que luego regresan de vacaciones, no me acuerdo, ya cerca al 28 de julio, y ahí es que se tiene que definir quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Congreso de la República, quién va a conformar la mesa directiva. Alianza para el Progreso ha sacado los dientes y ha dicho, nos toca. La pregunta es para ustedes allá del otro lado de la pantalla. ¿Se sienten cómodos con Alianza para el Progreso? César Acuña da confianza, el partido de Alianza para el Progreso da confianza de presidir el Congreso de la República, que desde mi punto de vista no ha cumplido un papel, ¿no?, como se hubiese esperado de él en este primer año que ya está a punto de cumplirse desde la juramentación de Pedro Castillo el 28 de julio. Mari Carmen Alba, Acción Popular, los niños son de Acción Popular. Mari Carmen Alba no ha podido controlar finalmente esa bancada, y también como el gobierno ha tenido actitudes de rechazo, de pataleta contra la prensa. Y la chamba de la prensa es justamente esa, incomodar. ¿Cómo es ese tema de que, ay, ustedes no informan lo que deberían informar, no, me están chancando? No entiendo yo un poquito lo que decía también la comentarista colombiana con la entrevista con Roberto. Hay que ser incisivos, esa es la chamba, incomodar al poder. Pero bueno, esa es la situación del Congreso de la República. Yo decía por qué lo de Mari Carmen Alba, porque apareció un audio esta semana. Si me preguntan a mí, mejor lo comento después de escuchar el audio. ¿Qué fue lo que grabaron? Ojo, es importante porque Mari Carmen Alba rápidamente salió a decir, efectivamente, es un audio. Claro, dijo, me han chuponeado, etcétera, etcétera, pero lo confirmó que era su voz, pero sobre todo algo importante, dio la fecha. La fecha fue el año pasado. Es importante ponerlo justamente en contexto para ver cuál era la coyuntura en la cual se dieron estas declaraciones. A ver qué dijo Mari Carmen Alba. No, nosotros no vamos a sacar eso. Vamos a sacar solo presidente. Que hay una gran diferencia. Que el pueblo está con nosotros, está con el Congreso. No está con Castillo. Pati Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. No tenemos que desaparecer. Si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los 6, 8 meses, yo después regreso, yo hago eso como presidenta del Congreso. Yo regreso a ser congresista. Ni siquiera me quedo ni me voy, ¿entiendes? Ya me lo ha explicado la Juárez y toda esta gente. Golpismo, un complot antidemocrático, dice las voces que seguramente quieren despejar. A ver, acá solamente hay una cosa, desde mi punto de vista, aquí yo no veo nada ilegal, pero simplemente veo una presidenta del Congreso que además representa un poco lo que es el Congreso de la República en su incapacidad de enganchar con la ciudadanía y ver finalmente lo que la gente quiere. A nosotros nos quieren más, etcétera, etcétera. Por ahí no van las balas, no tiene la menor idea. Entonces, tampoco exageremos y tampoco nos vayamos al otro juego de quien quiere ocultar. Por eso el gobierno, o si se quiere la presidencia de Mari Carmen Alba, ha sido un desastre y así va a acabar. Mari Carmen Alba tendrá que regresar finalmente a su puesto como congresista. Y repito, este Congreso y la presidencia de Mari Carmen Alba ha sido un desastre. Pero de ahí a querer saltar a que es un golpismo, etcétera, etcétera, vamos a ver qué dijo Mari Carmen Alba en respuesta a la publicación de este audio. Bueno, esto evidencia definitivamente que estamos siendo chuponeados. Lo que yo explico es lo que dice el artículo 115. Aquí no había ningún plan, porque, como lo dije en su momento, si para que tenga que salir Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos todos. Después del audio de ayer, un audio bomba, un audio de corrupción, donde dicen que le han dado 100.000 soles al exministro Silva. Que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, quieren desviar la atención. En ningún momento he dicho que voy a la reelección y eso no está en mi agenda ni en mi mente.
un par de medias verdades, ¿no? Porque finalmente eso que dice ahora que si se tiene que ir Castillo, no lo pensaba. Es más, es parte también de la presión y finalmente de que las encuestas lo dicen una y otra vez, que se vayan todos. Ahora obviamente han reculado porque la popularidad del Congreso sigue en caída. Pero el otro tema incluso es más importante y por eso yo insisto, o sea, no nos vayamos con el tema del golpe democrático y todo ese bururú y finalmente sí centrémonos en lo malo que ha sido la gestión de Mari Carmen Alba y sobre todo de todo el Congreso, su incapacidad de conector con la ciudadanía, porque hay una cosa que dice Mari Carmen Alba que sí es cierta. Después de todos los audios, y lo he dicho yo al comienzo, me preocupa esta normalidad respecto de la corrupción en nuestro país, sobre todo con el exministro Silva, que está tan cerca al presidente de la República, Pedro Castillo. Pero quienes tuvieron la capacidad de censurar al ministro Silva, no finalmente cuando lo hicieron, o en todo caso amenazaron que iban a hacer, porque antes de que eso ocurra, el señor Silva renunció con unas rancheritas que le cantaron de despedida. Quien pudo haberlo hecho mucho antes, desde que se firmó ese pacto infame, corrupto, con los transportistas por los cuales se les perdonó todos los que habían matado, todas las personas que han atropellado, todo finalmente lo que es el caos en el transporte en nuestro país, ahí se le debió censurar. Y sin embargo, ¿qué hizo el Congreso de la República? Le dio el visto bueno, lo dejó simplemente e incluso sacó leyes que fortalecieron la informalidad y el peligro, la muerte que se respira en todas las calles de nuestro país con el sistema de transporte informal. Eso fue lo que debió hacer el Congreso de la República. Pero bueno, ¿qué es lo que se viene? Es la pregunta. ¿Qué es lo que se viene? Además, teniendo en cuenta, ojo, la posibilidad de una acusación constitucional, una vacancia. Yo cuando escucho ya a políticos pidiendo que el presidente renuncie, la verdad, yo no sé si reír o llorar, ¿no? Hasta Keiko Fujimori ha salido a hablar después de tanto tiempo, un silencio absoluto, y lo único que sale a decir es, bueno, lo ideal sería que renuncie. Dios mío, no sabemos, la gente no sabe dónde está parada en este país. Nadie va a renunciar. Ya, las personas que hablan de que el presidente renuncie, por favor, no sé si se van a declarar cómplices o no sé de qué vaina. O simplemente la gente cree que todos los peruanos somos idiotas. Que el presidente renuncie. Eso no va a pasar. ¿Van a tener un plan o no van a tener un plan? ¿Van a hacer las reformas necesarias para ir a un adelanto de elecciones y poder terminar con este horror sin fin? ¿O no lo van a hacer? Esas son las preguntas que tienen que hacer y no decir, bueno, si es necesario que Castillo se vaya, nos iremos todos. Esa etapa ya pasó. Tiene que haber decisión y tiene que haber acción. De eso justamente voy a hablar porque, repito, podía pasar eso, pero también hay un caso con Dina Boluarte y aquí está su abogado Alberto Tarola para conversar de ello al respecto. Con esto termino, mi estimado, ¿no? Bruno Pacheco, a ver, yo voy a decir, y esto seguramente me va a generar algunos problemas, pero a veces hasta yo un poco, no, la palabra no es pena, ¿no? Pero claro, siempre se tiran contra Francisco Sagasti, el lagarto, etcétera. Francisco Sagasti finalmente no fue un accidente del destino, se le puso ahí, habrá intentado hacerlo lo mejor que pudo, pero sin embargo también pues uno no puede ocultar lo que finalmente es indefendible. El presidente Sagasti, el gobierno del presidente Sagasti se fue con todo lo que uno le puede criticar y todo lo que uno le puede reconocer, con una bombita que ha sido la causante de la situación en la cual nos encontramos con Bruno Pacheco a la cabeza. Entonces, decir que yo no sabía lo que ocurrió con Bruno Pacheco y con la Secretaría de la Presidencia es una mentira. Mejor reconocer el error, porque eso lo va a acompañar al señor Sagasti y a sus ministros toda la vida, que fue justamente haber reducido los requisitos para ser secretario general de la presidencia. Les cuento cómo fue el tema, porque no es tan sencillo, pues, señor Sagasti, decir que, bueno, yo no sabía nada y se le quiso dar toda la facilidad. Aquí les vamos a contar cómo fue el entuerto. A ver, vamos rápidamente. El 21 de julio, Francisco Sagasti se reúne en Palacio de Gobierno, lo dijo acá, en una entrevista con Mónica Delta, con el presidente electo Pedro Castillo para conversar sobre el proceso de transferencia. 23 de julio, 2 días después, la subsecretaria general solicita a la Oficina de Recursos Humanos evaluar la modificación del clasificador de cargos del despacho presidencial. Aquí viene lo increíble, aquí viene lo alucinante. Ojo, este es Bruno Pacheco y este es el señor Pino. El señor Félix Pino fue el secretario general de la presidencia de Francisco Sagasti hasta el 28 de julio del año pasado. Aquí empieza lo bonito. El 26 de julio, ojo, que normalmente, como suele suceder en estos casos,
una oficina más abajo opina de una manera y luego le tiene que pedir, opina de una manera, si es a favor, le tiene que pedir la opinión a una oficina superior y así sucesivamente. En este caso eran 3 oficinas que deberían dar. Esto, como ustedes entenderán, en la burocracia nacional puede demorar días, semanas, meses e incluso años. Pero aquí, oh sorpresa, ocurrió todo en un solo día, el 26 de julio del 2021. Ojo que, con cargo a que alguien me lo confirme, porque el propio Francisco Sagasti dijo en una entrevista que esta fue una entrevista oficial, pero que luego el señor Sagasti recibió a Bruno Pacheco, recibió al presidente Castillo, electo presidente, en su casa. Se volvió a conversar respecto a ese tema, el señor Sagasti dice que no. Lo conversaron algunas personas por debajo de Pedro Castillo con algunos asesores, por ejemplo, con el señor Pino, en esa reunión en la casa para el tema de Bruno Pacheco. No lo sabemos porque el señor Pino no ha querido responder a nuestro llamado. El 26 de julio vuelvo entonces. La Oficina de Recursos Humanos emite opinión favorable y recomienda a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización que otorgue su opinión técnica. Es decir, ellos dicen sí, por favor, esta oficina, ¿ustedes qué piensan? El mismo 26 de julio, unas cuantas horas después, la Oficina de Planeamiento, que recibe la solicitud de la Oficina de Recursos Humanos, opinión técnica favorable. También, sí, cojonudo, perfecto, le rebajamos. Porque ¿saben qué es lo curioso? Si uno compara el CV del señor Pino con el CV del señor Bruno Pacheco, hay una diferencia notable. Años de experiencia, manejo de idiomas, maestrías. El señor Bruno Pacheco, absolutamente nada. Entonces, aquí no hay nada, como dice el presidente Sagasti, que bueno, se trataba finalmente de ayudar al gobierno entrante. Si a ti te piden algo que quizás no sea ilegal, pero que es irregular y sobre todo no es beneficioso, es perjudicial para el gobierno, para la meritocracia, para el buen manejo del gobierno. Este fue el inicio de que el presidente Castillo creyó que podía nombrar a cualquier persona finalmente en los cargos. Bueno, 26 de julio dice que sí y lo manda a opinión legal a la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Y ustedes qué creen? El mismo día, unas horas después, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para aprobar la modificación del clasificador de cargo del despacho presidencial. El 27 de julio se publica en el Diario Oficial del Peruano la modificación del clasificador. Bruno Pacheco, alfombra roja para poder ser nombrado secretario general de la presidencia. ¿Quién firma esta resolución en el Peruano? El secretario general Pino, que no quiere conversar con nosotros. Conclusión, esto... Son 3 personas, tenemos los 3 nombres, ¿no? Hemos buscado también conversar con ellos, no hemos podido tener suerte. No hay manera, es decir, si ellos lo han hecho en un solo día, es súper sospechoso. No hay manera de que alguien arriba no les haya tenido o no les haya dicho, oye, háganlo todo rapidito. Por eso, eso es justamente lo que se le critica. Y repito, Francisco Sagasti, no te puedes desentender de esta. La fregaste, viejo, la fregaste, ¿no? En vez de decir, oye, discúlpame, yo no voy a cambiar eso. Yo no voy a reducir los requisitos. Si tanto se habla del republicanismo y toda esa macana romántica, lo mínimo pues que un presidente tendría que hacer para ser coherente con lo que dice, que no sea un bururú lleno de pañoletas, es decir, oye viejo, yo no te voy a bajar los requisitos. Si tú quieres, te nombras a un secretario general de la presidencia que cumpla los requisitos y una vez que tú seas gobierno, a la semana o lo que quieras, bueno, tú harás ese cambio con tu nuevo secretario general. Pero yo no voy a reducir los requisitos, ¿no? Algo que me parece incluso inmoral, indebido, irregular, para que el señor Bruno Pacheco pueda. Y eso no es ayudar y darle todas las facilidades al nuevo gobierno. Eso es ser lambiscón. Eso es simplemente no tener sentido común. Entonces la pregunta es, ¿ok? Dejamos a Sagasti fuera. ¿Quién dio la orden? Eso es lo que debería respondernos Francisco Sagasti. Si es que quiere, de alguna manera, exculparse de eso que ocurrió, lo que tendría que hacer es decirnos quién finalmente dio la orden. Si no dio la orden, que diga que finalmente fue el señor Pino. Pero repito, lo que correspondía era decirle, no señores, no vamos a hacer justamente ese tema porque no nos parece, lo tendrá que hacer usted cuando entre al gobierno. Ya no tenemos más, tenemos que hablar justamente de la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte. Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro invitado, Alberto Tarola, ustedes lo conocen, exministro también, y ahora entiendo abogado de la ministra y vicepresidenta Dina Boluarte. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Doctor, a ver, lo primero,
Lo he escuchado en distintos medios de comunicación, ¿no? Justamente comentar sobre este tema de Dina Boluarte. ¿Su opinión ha cambiado con lo nuevo conocido? Por ejemplo, la información de Epicentro respecto, por ejemplo, de una firma de un documento ante la Municipalidad de Lima para obtener una serie de permisos del Club Apurímac. Yo creo que hay que ver el contexto, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La señora Alba, cuando dice que la primera a la que vamos a vacar y a sacar es a la Boluarte, aquí está el resultado de ese trabajo, de ese juego paré con la Contraloría, y tenemos este problema que afecta al Congreso, a la gobernabilidad y que pretende inhabilitar nada menos que por 10 años a la vicepresidenta de Perú. Entonces, este problema se genera por un informe, Cristian, de la Contraloría, un informe además extraño, porque es un organismo que califica y que dice que hay infracción constitucional cuando no le corresponde hacer esa descripción a la Contraloría. Entonces deja la mesa servida para que vengan 2 congresistas y presenten la acusación constitucional y esto se agende en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, estamos ante un libreto que acabamos de reconocer que ha sido preparado seguramente por quienes quieren tomar el poder y además que compromete, yo creo, indebidamente a una persona que no ha cometido infracción constitucional. Y las razones son variadas, son varias. Ok, sí. Vamos hablando de ese tema. Juego en paré y finalmente, no, usted sí hace hincapié en la declaración de Mari Carmen Alba respecto de que esto está completo. Entonces, explíqueme eso. Acá está muy favor. calladito el Contralor de la República. No sé por qué no lo invitas el próximo domingo al señor Schack, que venga a explicar y a defender el informe que envió al Congreso. Porque, repito, el Congreso no tenía ni tiene facultades para calificar si un ministro o un vicepresidente comete o no infracción. La Contraloría se refiere. La Contraloría. La Contraloría. ¿Qué es lo que ha hecho la Contraloría? Y que además notifican este informe. Sí, pero la Contraloría detecta esta irregularidad y finalmente le dice, bueno, podría ser una infracción, le corresponde al Congreso definir ese tema. Sí, pero, no califica como una infracción constitucional, posible infracción constitucional. El informe de 60 páginas, además del que solamente 3 notificaron a la casa de la señora Boluarte, dice claramente que el ejercicio del cargo de presidente del Consejo Directivo del Club Apurímac, al que ya había pedido licencia, dicho sea de paso, un día antes de prestar juramento como ministra, eso configuraría actos de gestión y de dirección y en consecuencia una infracción constitucional. Este informe llega un viernes cuando la señora estaba en Suiza. Y además este informe completo, los abogados, quienes hemos tratado de fijar una posición, hemos tenido que bajárnoslos de internet, porque no conocíamos el texto completo de las 60 páginas de la Contraloría. Entonces acá hay un dato que no se puede soslayar, un dato de la realidad. Esto empieza, repito, con un informe, creo que ilegal de la Contraloría General de la República. ¿Por qué ilegal? ¿Es el trabajo de la Contraloría? No, porque además en lo que hace... ¿A qué se refiere con ilegal? ¿Con el informe en sí o la manera como se publicó? Por la forma y por el fondo. Por lo que hace es, lo que la Contraloría tiene facultades, porque se le han ampliado las facultades para revisar las declaraciones juradas de los altos funcionarios, ¿no? Bueno, son más de 2.000 altos funcionarios y han revisado la de la señora Dina Boluarte. Yo quisiera conocer dónde está el análisis, los informes de fiscalización especial de la Contraloría, por ejemplo, de todos los congresistas, de los demás ministros, de los señores alcaldes, ¿no? Ese trabajo estamos esperando que lo presente la Contraloría. Esperemos que con la misma prontitud y eficacia con el que... Ya, pero esa es un poco la defensa, o sea, me hace acordar al presidente Castillo cuando decía, claro, de la corrupción y los otros fueron angelitos, entonces, esa es la chamba de la Contraloría. Vayamos al tema de fondo, al tema de fondo que interesa. El artículo 126 de la Constitución, ¿qué cosa es lo que le dice a los ministros que no pueden hacer? Intervenir en la dirección de o gestión de personas jurídicas, de asociaciones. Entonces, legalmente, en la definición de dirección o de gestión significa realizar actos propios del cargo. Pero ahí no queda lo que quiere decir la Constitución. La Constitución, además, en una interpretación integral y sistemática, como lo ha fijado el Tribunal Constitucional, exige que existe una incompatibilidad real, una afectación a los intereses del Estado. Entonces, la señora Boluarte lo que hace es regularizar actos que, digamos, se iniciaron hasta antes de ser ministra, y que significaron el levantamiento de observaciones registrales. Hay un pleno de los registros públicos, el pleno 78, Cristian, que obliga a quienes han dejado los cargos a firmar
a regularizar las actas y las observaciones de los registradores, porque si no, la asociación se paraliza. Correcto. ¿No es cierto? Y eso fue lo que hizo la señora Boluarte. Correcto. ¿No? Eso se lo he escuchado a Joseph Campos y por eso justamente esta era mi pregunta. ¿Su posición ha cambiado con la que ha publicado Epicentro? No, y cuando le absolutamente. pregunto lo de Epicentro, es que justamente la señora Boluarte firmó, ya siendo ministra, vicepresidenta, un pedido a la Municipalidad de Lima para que se le autorice o consiga finalmente una autorización, un permiso, el Club Apurímac. Es que es lo mismo. Fue una solicitud de licencia que se inició en el año 2011. Y lo que hace la señora Boluarte es regularizar los actos pretéritos. Es la misma lógica aplicada a la Municipalidad de Lima. Entonces no son actos de gestión y dirección. Quienes han estado alguna vez en alguna junta directiva de alguna asociación lo entenderán. Que deja de tener vigencia su mandato y la asociación lo busca para que regularice alguna firma. Sí, pero esto no es ninguna regularización. Sí, es una regularización. ¿Por qué va a ser una regularización que se pide el permiso? Porque se inició el año 2019. 2019. Exactamente. Sí. Se inició el trámite. ¿Quiere decir que no podía firmarlo otra persona? No podía firmarlo otra persona. No podía, por efectos, ¿no es cierto?, de lo que dice taxativamente la ley. Y porque además cuando fueron los funcionarios del Club Apurímac a presentar su expediente a la municipalidad, le dijeron que venga el representante legal con mandato vigente, cuando ya no tenía ni mandato ni vigencia, porque el 29 de julio la señora Boluarte pidió licencia. Y la licencia, Cristian, es un acto unilateral, que no requiere que nadie me apruebe mi licencia. Por el solo hecho de presentar el pedido de licencia o de renuncia, yo dejo de pertenecer a la asociación, que fue lo que hizo la señora Boluarte. Entonces, y la Contraloría en otro error dice que hemos revisado en los registros públicos y no aparece su registro de renuncia o licencia. Claro, esos no son actos registrables, la licencia ni la... Entonces, hay una serie de contravenciones a las leyes registrales, a la Constitución y sobre todo a los deberes de la Contraloría en cuanto al enfoque de los casos específicos. Pero ¿no? nuevamente sigue el tema del enfoque, pero lo que yo no entiendo es, usted me asegura que finalmente ese documento que se presenta en octubre, se presenta nuevamente este año, ¿no? Se Sí. presenta en 7 de abril de este año, el Club Departamental Apurímac volvió a iniciar gestiones para obtener la licencia de funcionamiento para la operación sin contratiempo de las actividades que le reportan ingresos. Restaurante, el bar, la peña, salón de eventos. Ese documento, donde se inician gestiones nuevamente para obtener la licencia, la firmó Dina Boluarte. Ese documento pertenece a un expediente que se inicia el año 2019 y tenía que regularizar el trámite. Entonces, en consecuencia, no son actos ni de gestión ni de dirección, son actos de regularización administrativa. Sí, pero no son Además, registrales. hay una norma que dice... No son registrales. Una norma muy clara. Pero, doctor, no son registrales. No, son de regulación municipales, claro. registral. Pero usted me decía que antes eran solamente registrales. Estos no son registrales. Vamos al otro tema. Okay. Hay una norma específica que dice que cualquier ciudadano que regulariza un trámite especial administrativo exigido por el Estado, no se produce conflicto de intereses cuando un funcionario público, ¿no? Es una norma que está vigente. Entonces, Cristian, ni por angas ni por mangas, es decir, encantado, yo voy a ir al debate al Congreso, seguramente usted está investigando, pero cuando uno mira la letra chiquita, Respóndame esta pregunta. Usted me dice que ya tiene un nuevo presidente el Club Apurímac. Lo entiendo, sí, ya tiene nuevo presidente. ¿Desde cuándo? Ya tiene nuevo presidente, no lo sé, pero creo que luego de la regularización de la firma ya se ha hecho cargo la tesorera, porque me parece que vicepresidente no. ¿Y por qué podía no se hizo hacerlo. eso antes? Porque no se hizo antes porque no se produjo la sucesión registral. Por ejemplo, el registrador... El registrador observó, por ejemplo, el quórum, ¿no? El quórum, el número de firmas. Entonces, todo eso son levantamiento de observaciones registrales. Eso sí. Eso sí se hizo. Eso sí, pero ¿cuándo se presentó el documento por el cual se quiere cambiar los miembros de la directiva? Eso inmediatamente se tiene que hacer, es un trámite registral, es un trámite ordinario. ¿Cuándo se hizo, doctor? Lo que se hizo fue luego del pedido de licencia de la señora Boluarte. A partir de esa fecha, la señora Boluarte no tenía ninguna responsabilidad frente No, pero a ver. Usted me está diciendo que la licencia no se tiene que mostrar y demostrar ante nada. Inscribir en registros públicos. Ok, entonces mi pregunta es, más bien, si ella ya sabía que no podía ser presidente, el Club Apurímac sabía que tenía que tener a otro presidente. ¿Cuándo se hizo esa elección? Estaba obligada a firmar los actos que permitieran que asuma el nuevo presidente, porque sin esas firmas el nuevo presidente no podía asumir, porque había observaciones de registro público. ¿Cuándo asumió el nuevo presidente? Asumió en los meses posteriores. Ya tiene ahí una nueva directiva, una junta directiva que Perdón, ¿en los meses posteriores a qué? Entiendo que en agosto, septiembre del año 2021, ¿no? Del año del 2021. Exactamente. Y usted me confirma, y acá justamente lo dejo grabado para luego confirmarlo. Usted me dice que ese nuevo presidente no podía firmar la nueva licencia que está pidiendo el Club Apurímac ante la Municipalidad de Lima. Al momento que pidieron la subsanación en la Municipalidad de Lima, todavía no se inscribía el mandato del nuevo presidente. Así de sencillo, Cristian.
Ah, bueno, entonces usted me está diciendo que lo eligieron en agosto del año pasado y todavía no se ha escrito. Es un trámite, a ver, yo te voy a dar otro ejemplo, mira, un ejemplo muy sencillo. Pero a ver, señor, vamos a hacer la pregunta clara. La pregunta clara es que una vicepresidenta y ministra le manda un pedido al alcalde de Lima. Si eso finalmente no es un tráfico, no es usar tu influencia, de eso se trata la Constitución, ¿verdad? Sí, bueno, el señor alcalde de Lima, que además está bien vacado, porque él lo vacaron por el artículo 40 por ganar 2 sueldos del Estado, ¿ya? Se ha convertido en una suerte de colaborador eficaz político del fujimorismo. No sé, sin tener vela este tierra salió a declarar. Todo me lo lleva al campo político y uno puede entender que efectivamente hay un tema de un campo político, pero usted, lo que quiero entender es, usted, digamos, argumenta que por ser una persecución política o un interés es que debemos dejar de lado lo que efectivamente ha sido una irregularidad o una posible infracción. No, Cristian, regresemos a la explicación inicial. La pregunta clave que la población espera en este momento es si se ha producido o no una infracción en la Constitución, si la señora Boluarte ha vulnerado o no el artículo 126. Entonces, claramente nosotros sostenemos que no, porque los actos, tanto registrales como llevados a cabo ante la Municipalidad de Lima, no significan actos de gestión y de dirección. Te he resumido la posición de la defensa y esa es la que vamos a defender. Usted me acaba de incluir, me habló de los registrales y ahora me acaba de incluir los administrativos también. Por supuesto. Pero lo que yo quiero entender es por qué usted asegura de que ese documento no podía ser firmado por otra persona que no sea Dina Boluarte. No estaba inscrita la nueva junta directiva en los registros públicos. Entonces entonces no era que porque se había presentado el año pasado o en el año 2019, si no me equivoco. ¿Cuándo fue la primera vez que se presenta este pedido ante la Municipalidad de Lima? 2019. 2019. Sí. Entonces, no es que porque se había presentado ese primer pedido firmado por Dina Boluarte solamente podía ser ella. También. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado inscrito? Es un expediente, si hubiera estado inscrito que los registros, bueno, ahí sí se hubiera podido generar una discusión sobre este tema. Pero es un expediente, ¿no es cierto?, que arrastra todos los actos de la Municipalidad de Lima y cuando se le pide la regularización de unos formatos, ahí aparecen los informes, ¿no?, de la prensa, son formatos que tiene que firmar el mandatario, ¿no?, porque todavía no se inscribía el mandato del nuevo presidente, lo regulariza la señora Boluarte. Se lo habían negado y vuelve a insistir con el pedido. No, se lo habían negado cuando fue la nueva presidenta electa, que no podía escribir su mandato, dijeron que solamente valía la firma, como es lógico, así sucede, los abogados lo sabemos, de quien tiene mandato inscrito. Y la señora Boluarte decide, ¿no es cierto?, suscribir los documentos, pero sobre actos pretéritos, sobre un procedimiento que se había iniciado el año 2019, sobre un expediente pasado. Y ese es el fondo del asunto en lo que respecta a la... ¿No le parece que podría haber un conflicto o que justamente de eso trata la Constitución, o de que una persona con un cargo público importante como vicepresidente y ministra no puede utilizar un cargo para decir, bueno, es que ojo, no lo hizo. Yo soy vicepresidenta y soy ministra, a ver, pues négame el permiso? No lo hizo. Mira, la prueba... ¿Cómo que no lo hizo? Si eso fue la firma. La prueba es una firma como cualquier ciudadano con mandato vigente, lo repito, es una regularización ante la Municipalidad de Lima. La prueba es que, digamos, Cristian, este es un trámite que le costó Diócesis su ayuda al club para que le vuelvan a dar nuevamente licencia. Y que además fue a raíz de una fiscalización abusiva, ¿no?, que la Municipalidad de Lima cerró el club y tuvieron que rehacer el expediente administrativo completo, armarlo y presentarlo nuevamente, ¿no? Correcto. Ojo, entonces, que usted me está diciendo que finalmente no podía ser otra persona que no sea Dina Boluarte la que podía justamente enviar ese documento a la Municipalidad en ese momento de Lima. Exactamente. Y nuevamente, ¿cuándo se intentó registrar la nueva presidencia del Club Apurímac? Eso está en el historial de los registros públicos. Acá la segunda pregunta creo que es valedera, Cristian. A ver, ¿qué daño se le ha causado al Estado? ¿Cuál ha sido la afectación económica, la reparación? O sea, ¿cuál es el daño? Eso es lo que se pone uno dice, claro, lo que se pone en duda es haber querido usar tu cargo para beneficiar a un club del cual tú eres presidente y del cual todavía no has dejado de ser presidente. Pero ¿cuál es el daño que se ha generado con esa gestión? Además acá... El daño no lo ha permitido la Municipalidad de Lima, porque uno hubiese pensado, si nos remitimos desgraciadamente al proceder peruano, uy, es la vicepresidenta, uy, la ministra, dale el permiso al Club Apurímac. Afortunadamente el municipalidad no lo hizo. No lo hizo, entonces tú mismo te estás respondiendo. No hay ningún daño, ni una gestión. Pero entonces se trata de que si el daño se generó, se trata de la intención de haber utilizado. Ya vas cambiando, ya no es daño, es la intención. No, lo del daño usted lo ha planteado. Lo del daño usted lo ha planteado. Gracias por aclarar tu posición. Lo del daño usted lo ha planteado. La intención, ni daño. Usted ha planteado el daño como si finalmente fuese una causa-efecto. Aquí no tiene que haber habido daño. Ni intención, ni daño.
Acá no se ha provocado ningún daño al sí. Estado y no existe infracción constitucional porque son actos de regularización. Sí, pero cuando lo repite, finalmente esto sigue en el Congreso de la República. Sí. Insisto con el tema de la regularización. Entonces, mi pregunta final, pero no me toreen, por favor. ¿Cuándo se presentó ante registros públicos la nueva presidenta? Se presentó el trámite, apenas presentó la licencia de la señora Boluarte. No, pero lo que pasa, el 4 de agosto acepta la asociación la licencia de la señora Boluarte. Sí. Aunque ello no era necesario tampoco, entonces, ¿quién reemplaza? bastaba la entonces tesorera. Y todo ese mandato se tenía que inscribir en registro público. Y sigue siendo la tesorera. Y eso toma un trámite de registro. Todos los abogados lo sabemos. Correcto. Un trámite pregunta final. ¿Han habido, así como se eligió a Dina Boluarte, presidente del Club Apurímac, han habido elecciones y hay una nueva presidenta que no sea la tesorera que va a cumplir funciones de presidenta? Eso es lo que dice el estatuto. ¿Quiénes reemplazan hasta que concluye el mandato? Eso lo dice el estatuto de la asociación. Entonces, seguramente seguirán lo que dice el estatuto y se producirá la asociación. Entonces me dice que la tesorera la reemplazó y fue justamente ahí nomás en agosto que se presentó ante registros públicos y que se ha demorado. Sí, es un periodo corto. Vamos a ver finalmente. Ahora, la posibilidad es que se le pueda, digamos, sancionar con una inhabilitación. Y usted, solamente esta pregunta final, en todo caso, si así se diera, ¿usted cree que se puede separar en la inhabilitación el cargo de ministra y el cargo de vicepresidenta? No, porque el 126 únicamente habla de ministra. Y sería un exceso, ¿no? El límite de la inhabilitación ya lo dio el Tribunal Constitucional. Dice, ¿no? El Tribunal dice, la respuesta tiene que ser racional, coherente, proporcional. Por todo esto que nos ha ocupado algunos minutos, se justificaría una inhabilitación de 10 años. No, es un tema político, Cristian, pero vamos a hacer la defensa legal y la defensa constitucional como corresponde. Alberto Tárrolo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer como siempre. Muy amable. Vamos a una breve pausa y regresamos. No se muevan. Vamos por acá. Bien, una precisión importante porque, claro, yo había mencionado a Fabiola Caballero, quien ha sido convocada por el Ministerio Público, pero ojo, como testigo, y había dicho que aparecía en los audios. Me he equivocado y por eso pido las disculpas del caso. Quien aparece mencionada en los audios es justamente otra viceministra, Verónica Cáceres, ¿ok? Es más, Fabiola Caballero como viceministra en el Ministerio de Transportes, era viceministra de Transportes, presentó su renuncia irrevocable al cargo justamente por haber denunciado que ese ministerio se había convertido en una agencia de empleos de Perú Libre. Así que me parecía fundamental hacer esa aclaración. Otro tema. Ayer llamó la atención porque la revista Somos del Diario del Comercio, Sabatina, le hace una entrevista a Juan Carlos Oblitas y Juan Carlos Oblitas menciona un tema fundamental respecto de lo que fue la segunda vuelta en las elecciones del año pasado y justamente lo que la OMPE le pidió a la Fiscalía. Y cuando hablo de la OMPE, hablo particularmente de una persona. ¿Tenemos la fotografía, por favor? Ok, ¿qué fue lo que pidió? Ustedes recordarán que obviamente en el fragor de la segunda vuelta, como la mayoría de ciudadanos, algunos miembros de la selección decidieron, ya sea, creo que fue Renato Tapia quien apoyó a Pedro Castillo, otros decidieron apoyar a Fuerza Popular. La crítica general fue, oye, no deberían opinar, ¿no? Sobre todo en el tema de la selección. Bueno, eso es una crítica, me parece legítima, pero lo que generó que la Fiscalía, y lo cuenta Juan Carlos Oblitas, además con indignación, porque dice que se desconcentró al seleccionado y que ese día efectivamente se perdió 3-0 con Colombia. El mismo día del partido, la Fiscalía intenta hacer que los seleccionados vayan a declarar si es que se les había pagado o no por brindar esas declaraciones. ¿Quién fue la persona que en ese momento trabajaba en la OMPE y fue quien presionó para ello? Lo cuenta el colega César Campos en su columna de este domingo. Margarita María Díaz Picasso, quien curiosamente ya no trabaja más en la OMPE, sino que ahora es jefa, ¿no? Jefa del gabinete de asesores en el Ministerio de la Mujer. Fue nombrada, creo que en marzo o en febrero, en marzo, cuando ya Diana Miloslavich
había sido finalmente nombrado. Un cargo de confianza. Obviamente tiene un vínculo directo, ya sea con Diana, con sus ideas, etc. Lo que también menciona, y es lo que llama la atención, porque esto debería generar indignación, porque claro, primero tiene una posición que solamente busca las declaraciones de aquellos jugadores de la selección que apoyaron a Keiko Fujimori, no así los que apoyaron a Pedro Castillo. Entonces, si el tema era participación, se les habrá pagado, clara falta de neutralidad, porque solamente se va y persigue a un grupo de los jugadores que habrían, con todo su derecho, emitido su opinión respecto de las elecciones que se veía. Y ahora finalmente la vemos trabajando en este gobierno en el Ministerio de la Mujer. Algo habrá que hacer al respecto, ¿no? No sé, alguna investigación o algo, porque claramente no era un tema, pues, el tema del proceso electoral y el financiamiento, porque si tú imagínate, le hubiese puesto bastante más empeño en descubrir cuáles habían sido la fuente de financiamiento de todos los partidos políticos en esta. No, realmente se centró en eso, casi una manipulación politiquera, desde la OMPE de Margarita María Díaz Picasso. Esto lo contó Juan Carlos Oblitas. Enhorabuena, ¿no?, que se cuenten esas cosas en la revista Somos. Hay que darle el crédito. Vamos a la pausa y venimos. Bien, nos vamos, ¿no? Triunfo peruano flojito, ¿ah? ¿Cómo se va a sufrir, no? Porque claro, superior, pero se tiene que materializar en goles. Ojalá eso no nos pase el lunes 13. Se queda con la gente de Latina Deporte. Chao, chao.